Esta noche vamos a estar tocando el tema la sal de la tierra. Y el verso específico en el que vamos a estar estudiando es Mateo 5:13, pero voy a leer para tener un contexto Mateo 5 desde el verso 11 hasta el verso 16. Dice la palabra en Mateo 5:11: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Ahí es importante ver esa conexión. Jesús no está cambiando de tema, sino que está continuando el tema. En el verso 11 dice, bienaventurados sois. En el verso 13 dice, vosotros sois. El verso 12 termina diciendo, termina mencionando a los profetas que fueron antes de vosotros, y el verso 13 empieza nuevamente con la palabra vosotros. Él se está dirigiendo a sus discípulos. Él ha estado hablando a la multitud, él ha estado haciendo la invitación de cómo llegar, cómo acceder a la verdadera felicidad. Luego les está diciendo a sus discípulos, ustedes que están comprometidos con seguirme, ya son parte del grupo que va a encontrar la verdadera felicidad, ya son bienaventurados, pero luego les explica cuál es su función dentro del mundo. Una de las cosas que a veces nos preguntamos es, ok, si el evangelio viene a darnos vida eterna y a permitirnos entrar al cielo, ¿por qué no nos morimos de una vez? Y entonces estos versículos nos explican un poco por qué no, porque no tiene sentido. Dios no quiere salvar a alguien para arrancarlo y quitarlo de la tierra. Dios quiere dejarlo en la tierra para que marque una diferencia en la tierra, aun cuando en esa tierra los persigan. Verso 13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús inició su sermón respondiendo en qué consiste la verdadera felicidad. Y vemos que Jesús estaba haciendo invitaciones que corresponderían a cumplir los principales mandamientos. Muestra cómo amar a Dios por sobre todas las cosas. Muestra que el amar hacia Dios tiene que ver con humillarnos ante Él, reconocer nuestra pobreza, llorar, ser mansos, anhelar su justicia, sentir esa insatisfacción por ser justos y santos como Él, por conformarnos a su voluntad. Pero luego explicó que la verdadera felicidad también se alcanza amando al prójimo, y que la manera de amar al prójimo es extender la misericordia y ser íntegro en la manera en que lo relacionamos con Él, es procurando la paz, es padeciendo la persecución, entendiendo que ellos están gobernados por un sistema de maldad, que son esclavos del engaño del enemigo, pero mostrando que nuestro compromiso con Jesucristo y con la justicia es más fuerte a su oposición, porque nosotros estamos gobernados por un rey que está por encima de los principios que gobiernan este mundo. Y vemos cómo él viene dando las bienaventuranzas como algo general, como una invitación a cualquiera, pero en el verso 11, él se dirige a sus discípulos, él torna la mirada de las multitudes hacia los que están frente a él y les dice, ustedes que se han comprometido conmigo a seguirme son bienaventurados. Y a ellos los llama a gozarse y alegrarse aun cuando sean atacados, perseguidos y vituperados, porque tienen una recompensa grande en los cielos. Inmediatamente este anuncio de persecución, aunque hay un anuncio de recompensa, iba a causar algún tipo de ansiedad, algún tipo de temor en los discípulos. Entonces él inicia el verso 13 mostrándoles la función y el valor por el cual él los está dejando en la tierra, y les está diciendo, ustedes cumplen una función muy importante en la tierra.
Ella está conectando y vemos que los versos 11 y 12 están conectados con los versos del 13 al 16. No es un cambio de tema todavía es parte de las bienaventuranzas, el anuncio de que los discípulos de Jesús son sal de la tierra y luz del mundo. Lo que Jesús les está diciendo es: ustedes están llamados a vivir estas características que acabo de listar, y aún en medio del sufrimiento alcanzarán la verdadera felicidad. Y por eso mismo su presencia en la tierra es necesaria, porque su felicidad, su plenitud, su gozo va a sazonar a los que están alrededor de ustedes y va a iluminar y va a llevar luz a los lugares donde ustedes vayan. El énfasis en la persecución iba a dejar una imagen negativa, y Jesús ve la necesidad de mostrar que a pesar de que hay sufrimiento, el valor de su iglesia, el valor de sus seguidores, el valor de sus discípulos es alto. Son sumamente valiosos e importantes en la tierra, así como la sal, a pesar de ser simple, a pesar de ser barata, es sumamente valiosa en la casa, en la comida, para que la comida tenga sabor, y no se diga la luz, es sumamente valiosa. John Stott escribe en su comentario: si las bienaventuranzas describen el carácter esencial de los discípulos de Jesús, las metáforas de la sal y de la luz indican su influencia bienhechora en el mundo. Las bienaventuranzas nos muestran su carácter, cómo se definen ellos, pero las metáforas de la sal y la luz nos describen su función en el mundo, su función en la tierra. Ahora, esto es algo paradójico y es algo contradictorio, porque Jesús está diciendo de que la manera de influenciar en el mundo es esta manera de abrazar la felicidad, entendiendo que la felicidad es aceptar el sufrimiento, es vivir desde el amor, es vivir desde la fe, es vivir desde la esperanza, y es vivir estas bienaventuranzas, pero no parece que esa sea la manera de influenciar en el mundo. En el tiempo de Jesús y aún en nuestro tiempo siempre se ha creído que son los fuertes, que son los ricos, que son los poderosos los que tienen la capacidad de influenciar en la sociedad. De hecho, a veces yo he oído ciertos mensajes en ciertas iglesias donde dicen: no, es que la iglesia tiene que tomar la industria y tiene que llegar a la política y tiene que, para poder cumplir el papel. Pero Jesús está afirmando que no es necesario llegar a esos estratos y a esos altos niveles de poder en la tierra. No. Jesús está diciendo: teniendo un carácter manso, teniendo un carácter misericordioso, llorando, buscando la paz y no la guerra, es la manera en que van a influenciar verdaderamente. Parece una contradicción, no tiene sentido que alguien manso, que alguien que llora, que alguien que tiene compasión por los demás realmente influencie, pero realmente, como vamos a ver, el cristianismo ha sido la mayor ideología de influencia en el mundo en el cual habitamos hoy. Gracias a Dios por ese mensaje. El verso 16 es muy importante. El verso 16 dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Jesús está diciendo: en la medida que ustedes son sal y en la medida que ustedes son luz, los hombres van a notar en ustedes una bondad que les es ajena. Van a notar en ustedes un sabor que ellos no tienen. Van a notar en ustedes un entendimiento que ellos no comprenden. Y entonces van a conocer al Dios que ustedes conocen y van a glorificar a su Padre que está en los cielos. Y la manera en que van a glorificar al Padre es porque también lo van a conocer y porque también van a disfrutar de él y de su paternidad, porque realmente nadie puede glorificar a Dios sin conocerle. Solo han glorificado a Dios en la historia del mundo aquellos que lo han experimentado, que han tenido una experiencia real con él, que de alguna manera han sido tocados por su poder, por su grandeza, por su magnificencia, por su sabiduría. Aún los reyes como Nabucodonosor glorificaron a Dios porque fueron testigos de su sabiduría, de su poder, de un milagro en sus vidas, en su entorno. Pero lo que nos queda bien claro en este verso es que la intención de Jesús es mostrarles que ellos son llamados a ir al mundo y a llevar al mundo sabor y a llevar al mundo iluminación.
Lo que Jesús está diciendo es que sus obras y sus palabras deben de afectar a las personas del mundo. El llamado a ser sal y el llamado a ser luz es un llamado a ir al mundo como anunciadores del nuevo pacto que Jesús ha traído, invitando a la gente a glorificar a Dios. Saber que vendrá persecución podría limitarlos, podría retraerles, podría darles la idea de que se tienen que esconder y que se tienen que apartar del mundo. Y Jesús les dice, no adopten esa idea equivocada. Ustedes son útiles yendo dentro del mundo. El mundo necesita de ustedes. Uno de los ejemplos de la utilidad de la sal es que imagínense que alguien cocina un gran plato, pero no le pone sal a la comida, y entonces le sirve a usted la comida sin sal y le pone un puño de sal a la par. O sea, esa comida no le va a saber igual. O sea, puede ser un platillo que hubiera salido delicioso si se le agrega la sal en el proceso de cocción, pero ya después la sal sola aparte nunca va a tener el mismo efecto. El efecto de la sal para dar un buen sabor a una comida tiene que ir bien mezclado, bien disuelto en medio de la comida. Este mundo es un mundo mejor hoy de lo que era hace 2000 años por causa de los cristianos que han recorrido el globo y que han promovido muchas cosas que han servido para el bien de la humanidad. Nos vamos a enfocar en esta noche en la sal, en el verso 13. Por supuesto, no podemos desconectar las dos metáforas porque están conectadas. El verso 16 las conecta y la palabra, la repetición del vosotros en el verso 13 y en el verso 14 las conecta. Vosotros sois la sal de la tierra, es enfático, es una repetición, es como decir vosotros sois la única sal de la tierra y vosotros sois la única luz del mundo. El sois, el ser, hace hincapié y enfatiza el ser y el no el hacer. El cristiano es, y en la medida que es lo que es llamado a ser, va a influir. No tiene que enfocarse en cómo tratar de influir, sino simple y sencillamente tiene que manifestar la vida de Cristo que le fue otorgada y tiene que acceder a las invitaciones de Cristo a amar a Dios y amar al prójimo. Entonces Jesús está afirmando un hecho, no dando una orden, no haciendo una solicitud. Jesús está diciendo a ustedes, ya por creer en mí, ya por estar comprometidos conmigo, son la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahora es interesante porque la sal era algo simple, era algo que se encuentra fácilmente en el mar, en las minas y todo, pero sin embargo, siempre fue considerado un artículo de mucho valor en la antigüedad y de gran demanda. Los griegos decían que la sal era divina. Los soldados romanos al inicio recibían su salario en forma de sal y de ahí viene la palabra salario. Y se consideraba también la sal como una ofrenda digna para los dioses. La sal cumple varias funciones, purifica, preserva, cura, da sabor y despierta sed. En algunos momentos fue usada también como abono para algunas tierras. Y en una época en la que no se habían inventado las refrigeradoras, la sal era el preservante más usado para evitar la descomposición, principalmente de las carnes. La sal era también, como ya dijimos, el condimento que le daba sabor a las comidas. Jesús está diciéndonos que somos valiosos y que tenemos muchos usos y aunque de alguna manera todas las metáforas están quizá combinadas en el hecho de que como iglesia, como pueblo de Dios evitamos la corrupción del mundo, como pueblo de Dios le damos el verdadero sabor a la vida, como pueblo de Dios contribuimos a la producción de cosas buenas para todos, de alguna manera Jesús está para entender mejor de a qué se está refiriendo Jesús al usar la metáfora de la sal, necesitamos conectarlo con el verso 14 y también buscar si hay algún pasaje en el Antiguo Testamento que pueda dar luz a lo que Jesús está mencionando. Entendiendo que los versos 13 y 14 son paralelos y concluyen
de alguna manera un mismo significado. Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Hay una repetición en ustedes o en vosotros y hay una repetición con palabras diferentes en la tierra y el mundo. La primera palabra, ges, se puede traducir tierra y en algunos momentos también se refiere a los habitantes de la tierra, la humanidad, y mundo es la palabra cosmos, que definitivamente también tiene que ver con la creación, con el mundo creado. Y Jesús está diciendo, ustedes van a dar sabor y van a dar iluminación. O sea, cada expresión va seguida también de la utilidad de los alimentos. La sal es sumamente útil y es buena. Y si no tendría sabor, no tendría sentido. Pero eso es algo imposible. La sal no puede perder su sabor, porque la sal es cloruro de sodio y el cloruro de sodio siempre va a ser cloruro de sodio y siempre va a tener las características químicas de ser cloruro de sodio. Si no es cloruro de sodio, no es sal. Y entonces la sal tal cual no puede perder su sabor. Es una figura retórica que Jesús está hablando, y también habla de una luz que esté oculta, pero aunque hoy, claro, podemos tener una luz oculta, en realidad también es una realidad imposible, sobre todo en aquellos tiempos donde aunque se pusiera una candela debajo de un alud, eso iba a tener algunas rendijas, no iba a estar tan perfecto y la luz en algún momento se iba a dejar ver. Y sobre todo en una ciudad, es imposible ocultar una ciudad llena de luz sobre un monte. Entonces, es imposible no cumplir lo que Dios nos ha llamado a cumplir. Es imposible ser verdaderos creyentes, aceptar la invitación de Jesús, comprometernos con la justicia, comprometernos con Jesús y no influenciar el mundo que nos rodea. Es imposible. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Pero para entender qué pasaje puede estar detrás de esto, es interesante ver que Mateo ya tiene en mente, ya nos mostró en el capítulo 4 que él tiene en mente las palabras de los profetas, y en todo su libro nos va a mostrar cómo, para que se cumplan las palabras por el profeta, ha venido Jesús. Pero él en el capítulo 4 y verso 12 nos cuenta que Jesús empezó a predicar en la región de Capernaum, y esto era para que se cumpliera lo que Isaías profetizó en su capítulo 9 y verso 1, cuando dijo: tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en región y sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces ya Mateo nos está mostrando cómo Jesús está cumpliendo el ser la luz que Isaías anunció. Jesús es la luz del mundo. Y entonces desde ese entendimiento viene Jesús y dice: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Cuando empezamos a investigar un poco el tema de la sal, también hay que entender, ¿verdad?, que hay varios usos de la sal y hay varias metáforas. Pero en primer lugar, la luz resplandeciente es una metáfora del Mesías y su pueblo, cumpliendo el propósito de manifestar la gloria de Dios en las naciones. Isaías es un profeta que va a explicar cómo el Mesías va a venir y va a traer luz, no solamente a Israel, sino también a todos los pueblos y a todas las naciones. Mateo nos está recordando que las naciones han estado en medio de la oscuridad, sin esperanza, sin verdadera esperanza en su vida, sin luz, sin entendimiento, sin conocimiento de Dios, pero con la venida de Jesús van a ver gran luz. Y esa luz ya está empezando a resplandecer, primero sobre sus discípulos, pero a través de los discípulos va a llegar a todo el mundo. Jonathan Pennington escribe: poniéndolo en el contexto de Isaías, emerge una visión que plantea un importante punto histórico, salvífico y teológico. Las dos metáforas de la sal y de la luz están comunicando la misma idea, que los discípulos de Jesús ahora son los heraldos del nuevo y perdurable pacto que se está efectuando. El punto aquí es bien interesante, porque Jonathan Pennington dice: lo que Mateo tiene en mente es lo que Isaías anunció, y Jeremías y Ezequiel. Y de alguna manera Jeremías y Ezequiel hablan un poco más específico de la palabra nuevo pacto. Isaías no usa esos términos, sino que usa los términos luz. Uno de los términos que más usa es luz. Y sin embargo, cuando estudiamos la sal tiene mucho que ver con la preservación y también tiene mucho que ver con los pactos. Entonces, por eso
parece ser que la sal aquí está siendo usada como ese anuncio que Jesús está haciendo y que Mateo nos está relatando del nuevo pacto y de la nueva era que trae el Mesías. Es un anuncio de él como Mesías y es un anuncio de cómo él como Mesías impulsa a su pueblo a traer y a despertar y a anunciar esa nueva era que viene. John MacArthur comenta, la sal se usaba con frecuencia en el antiguo cercano oriente para sellar un pacto. De algún modo, como hoy se valida un acuerdo o un contrato en una notaría. Cuando las partes de un pacto comían sal delante de testigos, el pacto recibía una autenticación especial. Aunque no se ofrecen particulares en el relato, nos enteramos que Dios hizo un pacto de sal con su pueblo, como lo hizo con David. Eso lo vamos a leer en unos minutos. Dios prescribió en Levítico 2:13 que todas las ofrendas sacrificiales en Israel debían ofrecerse con sal. Dice Levítico 2:13, no harás que jamás falte de tu ofrenda la sal del pacto con tu Dios. La sal representaba el pacto con tu Dios. En numerosas maneras, los oyentes de Jesús, fueran griegos, romanos o judíos, habrían entendido que la sal era un bien valioso. Y habrían recordado y habrían asociado que la sal se usaba en el evento de establecer un pacto perdurable. La sal era una señal de lealtad, la sal era una señal de duración. Quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 13 y verso 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pacto de sal, eso significa pacto perpetuo, pacto perdurable, pero la sal se relaciona con el pacto. Y Isla Tam hizo un estudio extenso de la sal en el mundo antiguo y concluyó que la idea más fundamental de la sal es la idea de permanencia, la idea de acuerdo, y también incluye la idea de pacto. Y entonces él dice, los discípulos, al ser la sal, son una señal del nuevo pacto que une a Cristo con los que son llamados a la salvación. Y aquí quiero que vayamos a Isaías 42, 6 y 7. Se dice, yo, el Señor, te llamé en justicia y por tu mano te tendré, te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de los gentiles, para que abra los ojos de los cielos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión los asentados en tinieblas. Bien interesante. Aquí está hablando acerca del Mesías, está hablando acerca del siervo de Dios y está diciendo, yo te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, pero el anuncio, la segunda parte del verso 6 es lo importante y es el trasfondo de este anuncio. Te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Pacto para el pueblo se estaría siendo interpretado como sal de la tierra y luz de las naciones como luz del mundo. Pacto para el pueblo sería la sal de la humanidad y luz para las naciones sería la luz del mundo. Dios estableció a Jesús como pacto para el pueblo y como luz para las naciones. Y Jesús desde el inicio de su ministerio, él está lo que va a confirmar después al final de su ministerio, como el Padre me envió, yo os envío a ustedes, él les está diciendo a ustedes que están comprometidos conmigo, que se han unido a seguirme a mí, que se han dispuesto a aprender de mí, también son pacto para el pueblo, son sal de la tierra y también son luz del mundo, son luz para las naciones. Y así como Jesús iba a abrir ojos a los ciegos, iba a sacar de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas, también los seguidores de Jesús tenemos ese llamado de abrir los ojos de los ciegos a través del anuncio del evangelio, de la verdad y de anunciar libertad a los cautivos y a los presos y a los que están en oscuridad a través del anuncio del evangelio. Pero vayamos a ver un poco el contexto de Isaías. Quiero que alguien más me ayude con Isaías 42 del 1 al 5. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la
ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Amén. En el anuncio podemos ver un poco las bienaventuranzas. Lo primero que está diciendo es, Él va a traer justicia a las naciones, Él va a iniciar una nueva era de justicia. Y lo que está diciendo, Él va a tener esa hambre y sed de justicia. Luego en el verso 2 dice, Él no va a gritar, no va a imponerse. Está hablando de cómo Jesús venía como pobre en espíritu, cómo Él venía como manso y humilde. Luego el verso 3 dice, no va a quebrar la caña cascada, o sea, no va a terminar de quebrar lo que ya está quebrándose, ni va a pagar aquello que está apenas humeando. Está mostrando cómo Él venía como misericordioso. A avivar los fuegos que ya se estaban apagando, a devolver las esperanzas a aquellos que ya estaban perdiendo la esperanza y la fe, como Él venía a traer paz, a devolver la paz a los que la estaban perdiendo. Con fidelidad traerá justicia. Eso puede estar hablando de su corazón limpio, de su corazón puro, porque es fiel. No se desanimará, verso 4, ni desfallecerá. O sea, a pesar de la persecución, Él va a padecer la persecución. A pesar de la persecución, va a permanecer firme hasta que haya establecido en la tierra su justicia. Entonces vemos cómo los primeros versos es el anuncio de las bienaventuranzas y luego establece su función. En el verso 6, te pondré como pacto para el pueblo y como para luz para las naciones. Ahora leamos Isaías 42, 8 y 9. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os la haré notorias. Yo anuncio cosas nuevas. Jesús está tratando de que recordemos este pasaje de Isaías y está diciendo, yo traigo el nuevo pacto. Yo traigo lo nuevo. La nueva era del reino. Él acaba de decir en el 4:17 de Mateo, el reino de los cielos se ha acercado, y casi que en el anuncio de este sermón del monte le está diciendo, aquí voy a hablar del reino de los cielos, que ya es una realidad y en el cual ya es posible entrar a través de mí, a través de la fe en mí. Entonces, es interesante cómo Jesús está ligando esta profecía de Isaías a la comisión que nos está dando y a la nueva era que está inaugurando. Eso es algo claro. Y debemos de recordar también la mención de los profetas. Los profetas anunciaban que el nuevo pacto vendría. Ahora los discípulos anuncian, son los nuevos profetas que anuncian que el nuevo pacto ya vino. Él es el bienaventurado por excelencia, pero los que lo siguen y aprenden de él también son bienaventurados. Él fue puesto por el Padre como pacto para el pueblo, pero sus seguidores también serán los portadores de ese nuevo pacto. Él fue enviado como luz a las naciones, pero sus seguidores también son la luz del mundo. Jesús está anunciando clara y poderosamente la venida del nuevo pacto escatológico. Él está inaugurando el nuevo pacto. Y él está diciendo que así como los profetas fueron perseguidos por anunciar el nuevo pacto en su tiempo, los anunciadores del cumplimiento del nuevo pacto también serán perseguidos. Pero él está a punto de que así como Moisés dio la primera ley en el antiguo pacto, él va después de estos anuncios empezar a dar su propia ley que rige el nuevo pacto. Entonces, regresemos al pasaje. Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puedes lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Una de las cosas que se debe hacer notar es que Jesús está haciendo una pregunta retórica. La sal no puede dejar de ser salada. Si es sal, no puede perder sus propiedades. Ahora, hay algunas cosas que debemos de saber, ¿verdad?
Lo que llamaban sal en aquella época era, de alguna manera, la sacaban de las minas, quizá de los alrededores del Mar Muerto, y aunque contenía sal, también venían otros polvos que no eran en realidad sal, ¿verdad? El cloruro de sodio era la parte más soluble, pero también a veces estaba mezclado con otros minerales que no era en realidad sal, que pretendía o parecía ser sal, pero no era más que otros polvos, no era más que carbonatos o alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, la sal oriental contenía muchas impurezas minerales y al estar expuesta al aire podía esas impurezas, pues a la hora de probarla, no dar el mismo sabor. Parte de esa sal almacenaban en el templo de Jerusalén, y cuando él habla de ser pisoteada, lo que está mostrando es que cuando había mucha lluvia o en el invierno, cuando caía hielo, agarraban de la sal del templo y la echaban en el piso para crear fricción, y entonces era pisoteada por los hombres. Ahora, aquí hay dos posibilidades de interpretación. Jesús está diciendo que un cristiano no puede dejar de influenciar por un lado, y por otro lado Jesús puede estar hablando de que hay gente que parece ser cristiana, pero en realidad no lo es. Pero lo que está diciendo al final es que aún los cristianos, siendo una buena influencia, van a ser pisoteados por los hombres porque van a ser perseguidos. Entonces, no está diciendo, de alguna manera también obviamente es una figura de lenguaje para llamarnos a que realmente seamos la influencia que somos llamados a ser. La verdad es que la comunidad del pueblo de Dios siempre ha habido una mezcla entre verdadera y falsa sal. Cristo le llama a esto trigo y cizaña. En la parábola red, peces malos y peces buenos. O sea, hasta el final del tiempo, hasta en la cosecha, Dios va a decir este sí era y este no era. Más adelante en Mateo 7 vamos a ver que algunos llegan y le dicen, Señor, en tu nombre, y Jesús les dice, ustedes nunca fueron sal, nunca los conocí, nunca tuvieron relación conmigo, nunca tuvieron pacto conmigo, nunca les encontró el nuevo pacto. O sea, nunca hubo una verdadera transformación en ellos, pero parecían, estaban mezclados con la sal. Ahora, la sal, aun siendo buena, en algún momento puede ser pisoteada por los hombres. Hay otro pasaje que nos habla de la sal que vamos a leer en Lucas 14, 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay un tema hay un hecho, es que cuando se escribió el Antiguo Testamento no llevaba puntos ni comas. Son los traductores que para nuestra facilidad de entendimiento le han puesto puntos y comas. Hay una posibilidad de que cuando dice para nada es útil, realmente el punto vaya antes. O sea, una posible traducción de este pasaje es buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? O sea, la sal cuando es sal es buena, pero si hay una posible sal que no tenga sabor, o sea, no la pueden hacer sal, o sea, la sal no se puede crear, o ya eso no es. Que no tiene sabor, no es útil ni en la tierra, no se puede sazonar ni en la tierra, ni en el abono, ni en el muladar, es el estiércol de los animales, o sea, no tiene utilidad. Luego regresa, luego ahí podría ser que en lugar de coma fuera punto, y entonces lo que está diciendo Jesús es útil, y aún siendo útil, la echan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Lo que Jesús está diciendo es que el pueblo de Dios siempre es una buena influencia, pero aún siendo una buena influencia, es rechazado. Y que si hay gente que se hace llamar pueblo de Dios y no está influenciando, no tiene sentido que se haga llamar pueblo de Dios. Si no está amando a Dios y si no está amando al prójimo, si no está procurando la justicia, si no está procurando la paz, aunque defienda argumentos y aunque conozca teorías, no tiene ningún sentido que se llame a sí mismo pueblo de Dios, porque no está cumpliendo la función de influenciar, de llevar el nuevo pacto, de anunciar lo que Cristo hizo.
Pero yo creo que el punto más claro, tal vez lo vemos en la mención que Marcos hace de la sal. Entonces quiero que vayamos a Marcos 9, del 41 al 50. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua, por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. De alguna manera aquí nos da una imagen diferente y es importante en el verso 41 notar que él está hablando de los seguidores de Cristo. De hecho, se menciona ahí claramente los seguidores de Cristo. Tienen tal bendición, los seguidores de Cristo tienen tal poder de influencia, tienen tal capacidad de llevar sabor, que aunque les den un vaso de agua, un simple vaso de agua, no dejará Dios de bendecir a aquellos que les den un simple vaso de agua. O sea, son sal, portan bendición, tienen un valor. Pero si siendo seguidores de Cristo, no entienden que su papel es frenar el pecado y hacen tropezar a uno de los pequeños llevándoles a pecar y no frenan el pecado en su vida, no siendo tajantes, teniendo la actitud, la disposición de aún cortarse la mano, el pie o el ojo, entonces, ¿por qué se hacen llamar pueblo de Dios? ¿Por qué se hacen decir que son seguidores de Cristo? O sea, es como que si Jesús dijera, quienes son verdaderamente mis seguidores nunca van a promover el pecado. Quienes son verdaderamente mis seguidores van a promover la justicia y van a ser tajantes, van a ser duros contra el pecado. Eso es lo que está diciendo. Y entonces en el verso 40 dice, porque todos serán salados con fuego. La está mencionando el fuego como algo que va a castigar el pecado y como algo que hay que evitar. Y de alguna manera aquí está diciendo, todos serán salados con fuego. Y la sal es como la prueba de que realmente el fuego va a demostrar quién era verdaderamente sal y quién no era verdaderamente sal, quién estaba en pacto con Dios y quién no estaba en pacto con Dios, porque quien estaba en pacto con Dios, el pacto con Dios, la ley en su mente y en su corazón le va a llevar a obedecer a Dios, le va a llevar a cumplir la ley de Dios. Entonces el verso 50 dice, buena es la sal, pero si la sal llega a ser insípida, ¿con qué la sazonarán? Y de alguna manera ahí la pregunta es nuevamente, si el que se dice ser mi seguidor hace pecar a otros, y ahí puede estar hablando de Judas, porque de Judas es alguien que pone tropiezo y que se decía seguidor, pero que en realidad no lo era. ¿Cómo se le puede dar sabor? No se le puede dar sabor. Entonces luego él termina el verso 50 diciendo que no falte la sal entre ustedes. Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Que no falte la sal en ustedes para que puedan vivir en paz unos a otros. Entonces él está interpretando la sal aquí, primero como justicia, como algo opuesto al pecado, pero también la está interpretando como paz. Cuando está diciendo, tengan sal, tengan paz los unos con los otros. Eso es algo interesante. Entonces, con las metáforas de la sal, Jesús nos está llamando a frenar el pecado en nosotros mismos y en nuestras comunidades, pero hacerlo en paz.
No a pelear, no a hacer revoluciones, sino a procurar la paz, pero una paz que viene también del procurar la justicia. Henry se comenta aquí, de una manera general, la sal había perdido su sabor en la vida religiosa de Israel. Muchos hijos del reino, anuncia Jesús en Mateo 8:12, serían echados fuera. Y en Mateo 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Los hijos de Israel eran hijos de pacto, eran hijos del reino, en teoría eran pueblo escogido de Dios, pero no habían cumplido su papel. Entonces Dios está creando un nuevo pueblo y les está quitando el reino y se lo está dando a un pueblo que sí va a influenciar, que sí va a cumplir su papel. Ahora, ¿cuál es la manera más efectiva de frenar el pecado? Viviendo las bienaventuranzas. Primero, reconociendo nuestro estado caído, reconociendo nuestra pobreza espiritual, empezamos a ser conscientes de nuestro pecado y eso nos hace frenarlo. Eso nos hace llorarlo, eso nos hace humillarnos ante Dios, eso nos hace clamar por justicia. Y entonces Dios responde purificando nuestros corazones y saciando nuestra hambre y sed de justicia. ¿Cómo podemos frenar el pecado en la sociedad? Cuando extendemos misericordia, cuando empezamos a perdonar, a ayudar, cuando llegamos en nuestras relaciones con los demás con un corazón purificado de mala conciencia, procurando la paz y viviendo con un alto compromiso hacia buscar la gloria de Cristo, hacia buscar reflejar a Cristo, hacia buscar anunciar su palabra y su reino, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras vidas, aun cuando nos traten mal y nos pisoteen, reconociendo y teniendo la conciencia que nuestro valor es grande y que nuestra recompensa es grande en los cielos. Pero por encima de todo, procurando la justicia, porque la justicia es lo opuesto al pecado. Y procurar la justicia es buscar la voluntad de Dios, es buscar la gloria de Dios. Ahora quiero terminar dando una pequeña reseña sobre cómo, cuando nosotros nos preguntamos, una pregunta que yo quiero que nos hagamos todos es, ¿ha sido la iglesia la sal de la tierra desde su fundación misma hasta ahora? Miren, es cierto de que la iglesia tiene muchas cosas que se le pueden criticar en la historia. Ha habido épocas donde la iglesia ha buscado el poder. Ha habido épocas donde la iglesia ha promovido la violencia. Ha habido épocas donde la iglesia, y sigue habiendo, ¿verdad? Ha sido instrumento de manipulación. Ha habido épocas donde en la iglesia se ha promovido, se ha predicado un falso evangelio, pero no podemos negar que la tierra es un mundo mejor acerca del cristianismo. Por causa del cristianismo, los cristianos sí han sido en toda la historia sal de la tierra. En palabras del historiador Tom Holland, el cristianismo ha sido la ideología más transformadora y revolucionaria que jamás haya existido. El cristianismo formó la cosmovisión del mundo occidental, no solo moral o éticamente, sino en todas las áreas de la vida. Él explica cómo él empezó a hacer investigaciones, él cuenta un poco su testimonio, hoy él no se considera cristiano, pero él hace 10 años era un liberal, un agnóstico y un ateo. Él empezó a estudiar historia porque le apasionó desde niño los dinosaurios y el Imperio Romano y los griegos, y él decía, él pensaba que el mundo era tan hermoso con los griegos y los romanos, y entonces había venido el cristianismo y había arruinado todo lo bonito y había traído todo. Pero en la medida que él empezó a estudiar a los romanos y a los griegos, empezó a ver que eran inhumanos, que eran bárbaros, que habían muchas cosas que a él le causaban horror, que le causaban terror. Y entonces él empezó a investigar de dónde venían sus prejuicios, de dónde venían sus suposiciones, de dónde venían sus valores. Y entonces él empezó a indagar en la historia de nuestro mundo y sobre todo del mundo de la cosmovisión de la mentalidad europea. Él como europeo es un inglés. Y entonces él escribe un libro que hoy es un bestseller, hace 2 años o 3, que se llama Dominion. Y este libro explica cómo ha sido el cristianismo lo que nos ha dado un mundo mejor. Y él explica en su libro que fue el cristianismo el que estableció
cómo opera la sexualidad, cómo operan las relaciones entre el hombre y la mujer, cómo está estructurada la sociedad, la naturaleza del progreso, el establecimiento del método científico, el deseo de investigar el mundo y anular la superstición y toda clase de cosas que hoy la gente da por hecho como que son verdades universales, como que el hombre siempre ha sido así, como que el hombre siempre ha valorado. Él explica en su libro que nuestra sociedad le debe exclusivamente al cristianismo. Voy a mencionar al menos 8 cosas, entre los cuales la creación de hospitales, la educación pública para todos, la idea del matrimonio para toda la vida, la noción del secularismo, el concepto de ciencia, la manera en que emergió en el siglo XIX, la abolición de la esclavitud, la noción de que la ley puede ser humana y moralmente válida, y la idea de que los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios. Pero, en primer lugar, es la iglesia la que crea los hospitales. Ahora, la medicina ya existía antes, pero la diferencia del cristianismo es que cuando el cristianismo se empieza a predicar, Jesús aparece como la paradoja más grande, como algo que causó un shock muy fuerte cuando se empezó a predicar el cristianismo, como Dios había muerto de una manera, la muerte más humillante, dolorosa, vergonzosa y la peor muerte que ha habido jamás en la historia. La cruz despertaba terror. La cruz era la valla publicitaria que Roma usaba para decir, ¿quieres saber cómo termina alguien que se rebele contra mi poder como imperio? Este tipo de muerte, humillante, agonizante, dolorosa, terrible. O sea, era preferible morir ahogado, era preferible morir quemado, era preferible morir decapitado. Él explica cuán agonizante, vergonzosa y terrible era morir en una cruz. En algún momento el muerto, él muestra hasta en alguna de las conferencias que dio los huesos con los clavos, una cosa que no me alcanza el tiempo para entrar en tanto detalle, pero cuando vemos, por ejemplo, la creación de hospitales, donde los gobiernos de Europa pagan por la salud, donde cuando vino la pandemia, a los primeros que se les da y se les administra es a los mayores, a los más vulnerables, a los enfermos. Él dice, esa es una idea que nunca hubiera existido en los espartanos de los griegos, que mataban a los niños, que mataban a los que venían débiles, que mataban a los que venían enfermos, ni en los romanos, que también siempre promovieron que el fuerte tenía que ganar y que el débil tenía que morir. O sea, eso no existió nunca en otra civilización. La única razón por la cual hoy en el mundo se cuida de los débiles, se cuida de los desamparados, es por el cristianismo. En segundo lugar, la educación pública para todos. En el siglo XII, la Iglesia Católica estableció el sistema de universidad como una expresión de la idea que existe un Dios que ha creado el cosmos entero y que le ha creado a la humanidad y que le dio a la humanidad suficiente lógica para comprender las leyes que él estableció que gobiernan el universo. O sea, antes había educación solo para los ricos y para los nobles, pero es la iglesia, es el cristianismo como sal de la tierra que promovió la educación para todos y cada vez más general. La idea del matrimonio para toda la vida no existía antes de hace 2000 años en ninguna de las culturas sobre la tierra. Es Pablo con sus cartas el que enseña que los hombres tienen una obligación de controlar sus apetitos y él predica el matrimonio a largo plazo como la imagen de la relación entre Cristo y la iglesia, y eso trae una manera de pensar totalmente diferente en la manera en que las personas piensan acerca del sexo y del matrimonio. Y ahora esas suposiciones se dan por hecho y la gente piensa que la humanidad siempre fue así, y él explica, no, eso surge del cristianismo. Él explica aún que la noción de secularismo, de que esta idea de lo que es religioso y lo que es secular, nace de la parábola de Jesús, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, de las explicaciones de Pablo, de cómo Dios instituyó el gobierno
para tener cuidado a la sociedad y a la iglesia para nutrir a sus seguidores, pero que aún la idea de secularismo es cristiana, o sea, tiene sus orígenes dentro del cristianismo, porque era una idea que antes no existía, y él explica cómo se ha evangelizado y cristianizado el mundo entero, no solamente cristianizando, sino también secularizando, como la India y Turquía son más cristianas y tienen más valores cristianos hoy, después de que cuando la India fue desocupada por el gobierno británico y Turquía por, no me acuerdo qué otro gobierno, quedaron se declararon repúblicas federales seculares, pero ya el secularismo incluía valores cristianos. El concepto de ciencia, la manera en que emergió el siglo XIX, que es la continuación de lo que pasó en el siglo XII con las universidades también. Los científicos desarrollan ciencia porque creen que el mundo que Dios nos dio puede ser investigado, puede ser mejorado, que Dios creó todas las cosas para que el hombre las someta bajo su dominio. O sea, hay una idea cristiana debajo de eso. La evolución de la esclavitud también viene de la idea, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, es escrita en Gálatas 3:28. De eso viene dando vueltas en la mente del hombre hasta que se da la abolición de la esclavitud. La noción de que la ley puede ser humana y moralmente válida viene de la noción de que Dios puso leyes ahora en el corazón en el nuevo pacto, pero principalmente el tema de los derechos humanos. Él dice que no existirían los derechos humanos de no ser por la idea de que los hombres y mujeres fueron creados a la imagen de Dios. Eso le da una dignidad al ser humano que ninguna otra tradición cultural le había dado antes. La gloria de Roma y la gloria de Grecia era, por ejemplo, cuando Roma conquistó las Galias, mataron 1 millón de personas y otro 1 millón de personas las trajeron como esclavos. Eso no era derechos humanos. Grecia igual, o sea, cometieron grandes atrocidades porque no creían en la dignidad del ser humano. Aristóteles daba gracias por no haber sido mujer, porque no creía que la mujer fuera igual al hombre. O sea, los griegos no pensaban ni que los esclavos, ni que las mujeres, ni que otras razas tuvieran la misma dignidad. Eso no existía en el pensamiento ni romano ni griego. Eso es un pensamiento cristiano. Las dos ideas cristianas más importantes es que todos los hombres están revestidos de una gran dignidad al ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa es la base de los derechos humanos. Esa es la base del derecho inalienable que cada ser humano tiene de la vida, de libertad y perseguir la felicidad. Pero él dice que otra de las ideas más importantes del cristianismo es esta idea de que los primeros eran postreros y los postreros primeros, que nunca antes en la historia nos habíamos preocupado, la humanidad se había preocupado por los débiles, por los vulnerables, por los necesitados. Pero es en la idea de que Cristo vino no para conquistar, sino para redimir al ser clavado en la cruz, al hacerse débil, que la mentalidad del mundo empieza a cambiar. Él explica muchas cosas, ¿verdad? Como los dioses del tiempo anterior, había que adorarlos o te mataban. O sea, al César había que adorarlo o te mataba. Los dioses no perdonaban. La idea del perdón es algo nuevo en el cristianismo y es algo que se introduce en el mundo por causa del cristianismo, por la sal de la tierra. La idea de la igualdad viene en el cristianismo. El cristianismo viene y le dice a un esclavo, aunque eres esclavo, eres libre en Dios, eres hijo de Dios. Eso le da una dignidad y un estatus similar al de César, que se hacía llamar hijo de Dios. Y eso le dio a los primeros cristianos una capacidad de sufrir torturas y aún la muerte por afirmar eso. Es impresionante cómo la fe le llevó a muchos a valorar más su fe que su vida misma. Pablo predicaba una clase diferente de victoria, no conquistando, sino muriendo en obediencia al Padre. El cristianismo trajo a la idea del mundo que había un medio diferente de transformar el mundo y que ese medio era el amor, el darse a uno mismo. Tom Holland concluye, aunque Europa occidental se está volviendo más secular, los valores cristianos siguen siendo el centro de nuestra sociedad europea. En el occidente somos tan cristianos en la manera en que hacemos las cosas porque muchas cosas están enraizadas en suposiciones cristianas, aunque lo neguemos.
El peligro, dice él, es que estamos quitando el fertilizante a las raíces cuando no le explicamos a las siguientes generaciones por qué creemos como creemos, cuando dejamos de contarles las historias bíblicas. Lo que él está diciendo es que si la iglesia deja de influenciar con su verdad, el mundo podría perder un buen sabor que tiene, que hoy es un mejor mundo de lo que era 2000 años antes y para atrás. Henrietta Blitt, la CEO de Open Doors, dice: en Open Doors creemos apasionadamente que debemos fortalecer a la iglesia ante la adversidad de la persecución, dado que un mundo sin cristianos sería un lugar mucho peor de lo que hoy es. Hermanos, lo que la iglesia debe hacer es dar las explicaciones de lo que creemos y por qué se sostiene lo que creemos, porque creemos en el cielo, porque creemos en la vida después de la muerte, porque esa es lo que nos sostiene a través de las luchas. Quería terminar leyendo algunos pasajes, pero leamos solo Hebreos 3, 12 y 13 para terminar. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Amén. Hay un llamado en las cartas apostólicas a no perder la sal, a no perder la gracia, a no perder la fe. Aquí una iglesia en medio de la persecución se está endureciendo su corazón, está perdiendo su sabor. Y la orden apostólica, la orden del escritor es: anímense, recuérdense, háblense palabras que combatan la incredulidad en sus corazones. El autor está recordando en el contexto de Hebreos 3 y 4 el pueblo en el desierto, y está diciendo: no sean como el pueblo de Israel, que terminaron diciendo: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Que no valoraron que ningún otro pueblo tenía un Dios que se preocupara por ellos como su Dios, que ningún otro pueblo tenía un Dios que hubiera entrado en un pacto personal con ellos, que ningún otro pueblo tenía un Dios que les hubiera prometido una tierra que fluye leche y miel y que les había demostrado que era poderoso para dárselas. Recordémonos y recordémosles a los demás que ningún otro Dios murió por su pueblo como el nuestro por nosotros, que en Cristo hay nueva vida, que en Cristo hay paz, que en Cristo hay gozo, que en Cristo aún en medio de las persecuciones y tribulaciones, la vida tiene sentido. Anunciemos que Cristo abolió las diferencias sociales, raciales, económicas, que en Él todos tenemos una alta dignidad, que por medio de Él se nos concede el llamados a ser hijos, que nuestra vida tiene un valor y un sentido, que Dios trazó planes para que cada ser humano le reflejara de alguna manera en su entorno. Ser sal es darle sabor a la vida, es anunciar que el mayor sentido y el propósito de la vida en esta tierra es conocer a Dios, y que en eso consiste la felicidad, en asombrarnos por su amor y en disfrutar de ese gran amor aún en medio de los momentos difíciles. Como preguntas de reflexión, ¿es evidente para ti el valor que Dios nos da al llamarnos a ser sal en esta tierra? ¿Comprendes que ser discípulo de Cristo conlleva no solamente aprender de Él, sino representarlo a Él en el mundo? ¿Estás cumpliendo tu papel de buscar frenar el pecado en tu vida, en tu familia, en tu comunidad? ¿Estás animando a otros creyentes a no desmayar en su fe, a no ser engañados por el pecado, a edificar algo eterno? ¿Estás llevando sabor y sentido a la vida de otros al anunciarles salvación, paz, perdón, esperanza, y al tratarlos con la dignidad que les confiere el ser creados a imagen y semejanza de Dios? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el glorioso privilegio que nos has dado de ser sal de la tierra. Gracias por todos los creyentes antes de nosotros que influenciaron para bien en el mundo que hoy vivimos. Señor, la maldad sigue aumentando y necesitamos seguir influenciando y seguir recordando las verdades que, aunque formaron una cultura, en muchos corazones se han olvidado. Señor, oramos para que podamos volver a valorar lo grande de tu amor, de tu sacrificio, de tu nuevo pacto, a vivir en ese reposo al cual tú nos llamas, y a trasladar esa paz a otros en tu nombre.
En el nombre de Jesús oramos. Amén.